Bienvenidos a Éxodo del Tiempo. En este episodio nos adentramos en un mundo donde la fe y lo sobrenatural se entrelazan, un mundo donde la línea entre la magia y la religión se vuelve borrosa. Acompáñenos mientras exploramos cómo la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha navegado por las turbias aguas de la magia y lo oculto. Desde las primeras comunidades cristianas hasta la época moderna, la relación de la Iglesia con la magia ha sido compleja, llena de contradicciones y, a menudo, envuelta en secreto. Prepárense para descubrir prácticas y rituales sorprendentes, algunos tolerados, otros prohibidos, pero todos ellos arrojando luz sobre una faceta fascinante y poco conocida de la historia religiosa. A través de este viaje desenterraremos textos antiguos, analizaremos figuras enigmáticas y exploraremos los límites de la creencia. Descubriremos cómo la magia, lejos de ser simplemente una antítesis de la fe, a veces se entrelazó con la doctrina religiosa, dando forma a la vida espiritual de millones de personas. Revelaremos los secretos de los grimorios ocultos en los archivos eclesiásticos. Desentrañaremos los misterios de los rituales de exorcismo y su conexión con la magia. Exploraremos las prácticas de alquimia permitidas por la Iglesia en la Edad Media. Investigaremos la influencia de la astrología en la toma de decisiones eclesiásticas y descubriremos cómo ciertos santos fueron asociados con poderes mágicos y milagrosos. Adentrémonos en la Europa medieval, una época en la que la religión impregnaba todos los aspectos de la vida. Contrario a la creencia popular, la magia no era considerada una práctica totalmente ajena a la fe. La Iglesia, en su sabiduría medieval, reconocía la existencia de fuerzas sobrenaturales, algunas benignas, otras no tanto. Ciertas prácticas mágicas, siempre y cuando no contradijeran la doctrina cristiana, eran permitidas, incluso fomentadas, bajo la atenta mirada del clero. La bendición de las cosechas, la búsqueda de protección contra enfermedades mediante amuletos y la adivinación a través de métodos aprobados formaban parte de la vida cotidiana. Los sacerdotes, versados en latín y en las escrituras, también eran considerados conocedores de los secretos del mundo natural. Se les consultaba para conjurar tormentas, asegurar la fertilidad del ganado e incluso para encontrar objetos perdidos. Estas prácticas, aunque consideradas mágicas por algunos, se integraban dentro del marco religioso y se veían como extensiones del poder divino. Sin embargo, la línea entre lo permitido y lo prohibido podía ser muy delgada. La Iglesia condenaba con vehemencia cualquier práctica que implicara la invocación de entidades demoníacas, la negación de los sacramentos o la búsqueda de poder personal a través de la magia. La brujería, asociada a cultos paganos y a pactos con el diablo, era perseguida con saña. La magia, en este contexto, se convierte en un reflejo de la lucha entre el bien y el mal que dominaba la cosmovisión medieval. Mientras que la magia blanca, asociada a la Iglesia, se consideraba una herramienta para el bien común, la magia negra, practicada en secreto, representaba una amenaza a la fe y al orden social. Esta dicotomía entre la magia aceptada y la condenada revela la complejidad de la relación entre la Iglesia y lo oculto. Lejos de ser un rechazo absoluto, la Iglesia medieval se esforzaba por controlar y regular las fuerzas mágicas, integrándolas dentro de su propia esfera de influencia. En el próximo capítulo exploraremos un aspecto aún más sorprendente de esta relación: la existencia de los grimorios, libros de magia que en algunos casos contaban con la aprobación de la Iglesia. Adentrémonos ahora en el misterioso mundo de los grimorios, libros que guardaban celosamente fórmulas mágicas, rituales y conjuros. Lejos de ser simplemente herramientas de hechiceros clandestinos, algunos de estos libros encontraron un lugar insólito, dentro de las bibliotecas de monasterios e incluso en manos de miembros del clero. Los grimorios, a menudo ricamente ilustrados, eran considerados verdaderos tesoros de conocimiento. Contenían desde antiguas tradiciones astrológicas y herméticas hasta remedios herbales y oraciones para invocar la protección divina. La Iglesia, en su afán por comprender y controlar las fuerzas del universo, no rechazó de plano estos textos.
Algunos estudiosos dentro del clero veían en ellos una oportunidad para profundizar en los misterios de la creación y para encontrar nuevas formas de aplicar el conocimiento divino. Un ejemplo fascinante es el libro de Raziel, un grimorio atribuido al arcángel Raziel, quien, según la tradición judía, le habría confiado sus secretos a Adán. Este libro, que combina elementos místicos del judaísmo con filosofía cristiana, fue objeto de estudio por parte de algunos teólogos medievales. Otro ejemplo notable es la Clavícula de Salomón, un grimorio atribuido al rey Salomón, famoso por su sabiduría y por sus supuestos poderes mágicos. Este libro, que contiene instrucciones para la creación de talismanes, la invocación de ángeles y demonios y la adivinación, fue traducido y estudiado por eruditos cristianos durante la Edad Media. Es importante destacar que la Iglesia nunca aprobó de forma oficial las prácticas mágicas descritas en estos grimorios. Sin embargo, la mera existencia de estos textos dentro de un contexto religioso nos habla de una fascinación por lo oculto que iba más allá de la simple condena. Algunos teólogos incluso argumentaban que el conocimiento de la magia, siempre y cuando se utilizara con fines piadosos, podía ser una herramienta poderosa para combatir el mal y para acercarse a Dios. En el próximo capítulo, nos encontraremos con una figura que encarna esta compleja relación entre la magia y la fe. San Cipriano, un antiguo mago que se convirtió en santo. Capítulo 3. San Cipriano, del hechicero al santo. La historia de San Cipriano es un ejemplo fascinante de cómo la Iglesia integró elementos mágicos en su propia narrativa. Nacido en Antioquía en el siglo III, Cipriano era conocido por sus grandes conocimientos de magia y por sus supuestos poderes sobrenaturales. Según la leyenda, Cipriano se dedicó desde joven al estudio de las artes ocultas, viajando a lugares remotos en busca de maestros y sabiduría ancestral. Se decía que dominaba la astrología, la nigromancia y que podía invocar a entidades de otros planos de existencia. Sin embargo, la vida de Cipriano dio un giro inesperado cuando se enamoró de una joven cristiana llamada Justina. Deseoso de conquistarla, Cipriano utilizó toda su magia para doblegar su voluntad, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Justina, protegida por su fe, resistía a todos sus encantamientos. Impresionado por la fuerza de la fe de Justina, Cipriano comenzó a cuestionarse sus propias creencias. Finalmente, renunció a la magia y se convirtió al cristianismo. Su conocimiento de lo oculto, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una herramienta para defender su nueva fe. Cipriano se ordenó sacerdote y ascendió rápidamente en la jerarquía eclesiástica, llegando a ser obispo de Cartago. Su pasado como mago, lejos de ser olvidado, se integró a su leyenda, convirtiéndolo en un símbolo de la victoria de la fe sobre la magia. A pesar de su conversión, la figura de San Cipriano siguió estando vinculada a lo largo de los siglos a la magia. Su nombre aparece en numerosos grimorios y tradiciones populares, lo consideran un poderoso intercesor en asuntos de amor, protección e incluso para deshacer trabajos de brujería. La historia de San Cipriano nos muestra cómo la Iglesia, en lugar de rechazar por completo el pasado mágico de una figura, podía integrarlo dentro de su propio sistema de creencias, otorgándole un nuevo significado y utilizándolo para reforzar sus propios valores. En el próximo capítulo, exploraremos un periodo más oscuro de la historia de la Iglesia, la Inquisición y su relación con la magia. Capítulo 4. La Inquisición y la magia. Un vínculo inquietante. Con la llegada de la Inquisición en el siglo XIII, la relación de la Iglesia con la magia se volvió aún más compleja y en muchos casos profundamente perturbadora. Creada para combatir la herejía, la Inquisición pronto dirigió su atención hacia la brujería, considerándola una amenaza directa a la fe cristiana y al orden social. Lo que resulta particularmente inquietante es que algunos inquisidores, en su afán por identificar y combatir la brujería, recurrieron a prácticas que ellos mismos condenaban en otros. Se acusaba a los sospechosos de brujería de realizar pactos con el demonio, de profanar objetos religiosos y de poseer poderes sobrenaturales. Para obtener confesiones,
Los inquisidores utilizaban métodos de tortura y coacción psicológica. Se creía que el dolor extremo purificaba el alma y obligaba a los acusados a confesar sus crímenes. Además, se recurrió a la prueba del agua, en la que se sumergía a los sospechosos para ver si flotaban o se hundían, una práctica basada en la creencia de que el agua rechazaba a los impuros. Lo más irónico es que algunos inquisidores, para determinar la culpabilidad de los acusados, recurrieron a métodos de adivinación y a la interpretación de signos que ellos mismos consideraban herramientas del demonio. Se examinaban los cuerpos en busca de marcas del diablo y se interpretaban los sueños y visiones como pruebas de brujería. Esta paradoja, en la que los perseguidores de la magia terminaban empleando prácticas similares a las que condenaban, revela la complejidad y las contradicciones inherentes a la relación entre la Iglesia y lo oculto durante este periodo. La Inquisición, lejos de ser un instrumento de razón y justicia, se convirtió en muchos casos en un aparato de represión brutal, alimentado por el miedo, la superstición y la sed de poder. En el próximo capítulo dejaremos atrás la oscuridad de la Inquisición para explorar un aspecto más tangible de la relación entre la fe y lo sobrenatural, el uso de amuletos y reliquias sagradas. Capítulo 5. Amuletos y reliquias sagradas. La magia de la protección divina. A lo largo de la historia, la línea entre la fe y la superstición a menudo se ha difuminado. En el contexto de la Iglesia, esta ambigüedad se manifiesta de forma fascinante en el uso de amuletos y reliquias sagradas, objetos dotados de un poder que va más allá de lo material. Desde los inicios del cristianismo, los creyentes buscaron la protección divina a través de objetos tangibles. Los amuletos, ya fueran cruces, medallas con imágenes de santos o incluso pequeños fragmentos de textos sagrados, se convertían en escudos contra el mal, las enfermedades y las desgracias. La Iglesia, consciente del poder de estos objetos para canalizar la fe y brindar consuelo, no solo toleraba su uso, sino que lo promovía. Los amuletos se vendían en los atrios de las iglesias, se bendecían en ceremonias especiales y se integraban en la vida religiosa de la gente. Las reliquias sagradas, por otro lado, se consideraban objetos con un poder aún mayor. Fragmentos de huesos de santos, trozos de ropa o incluso objetos que habían estado en contacto con Cristo o la Virgen María, se atesoraban en iglesias y catedrales, convirtiéndose en objetos de veneración y peregrinación. Se les atribuían a las reliquias sagradas todo tipo de milagros y curaciones. Se creía que su cercanía o el simple hecho de tocarlas podía sanar enfermedades, alejar maldiciones y otorgar bendiciones divinas. La fe en el poder de las reliquias era tal que se convertían en auténticos tesoros, más valiosos que el oro y las joyas. Aunque algunos críticos lo veían como una forma de superstición, la realidad es que el uso de amuletos y reliquias jugó un papel fundamental en la vida religiosa de millones de personas a lo largo de los siglos. Representaban un vínculo tangible con lo divino, una fuente de consuelo y protección en un mundo lleno de incertidumbre y peligro. El uso de amuletos y reliquias sagradas nos recuerda que la fe, en sus múltiples manifestaciones, siempre ha buscado maneras de conectar con lo sobrenatural, de ir más allá de los límites de lo material y encontrar consuelo y esperanza en el poder de lo divino. La Biblia y la Iglesia, dos pilares de la fe, guardan misterios y secretos que han fascinado a estudiosos y creyentes durante siglos. Hoy vamos a desvelar 5 de estos enigmas, mostrando facetas ocultas de la historia religiosa. Paus tu esse. Secreto 1. El libro de Enoc. El libro de Enoc, un texto ancestral que no está incluido en el canon bíblico oficial, ha tenido una gran influencia en la teología y cosmología cristianas. Sus páginas cuentan la historia de la caída de los ángeles y su relación con la humanidad, ofreciendo una visión fascinante y a veces inquietante del mundo antes del diluvio universal. Pause tu esse. Secreto 2. Los manuscritos del Mar Muerto. Encontrados en 1947, los manuscritos del Mar Muerto contienen algunos de los textos bíblicos más antiguos que se conocen. Estos pergaminos nos permiten entender mejor las creencias y prácticas de las comunidades judías del Segundo Templo.
Su estudio ha planteado preguntas sobre la evolución del texto bíblico y las diferentes interpretaciones religiosas. Paus, 2S. Secreto 3. El Evangelio de María Magdalena. Aunque solo se conservan algunos fragmentos, el Evangelio de María Magdalena presenta una perspectiva muy diferente de la relación entre Jesús y sus discípulos. Este texto apócrifo sugiere que María Magdalena tuvo un papel mucho más importante del que se le da en los evangelios canónicos, cuestionando las historias tradicionales sobre el papel de las mujeres en la Iglesia primitiva. Pause 2S. Secreto 4. El Archivo Secreto del Vaticano. El Archivo Secreto del Vaticano guarda una colección de documentos históricos y religiosos que abarca más de 1000 años. Aunque su nombre recuerda a conspiraciones y misterios, estos archivos son una fuente muy valiosa de información sobre la historia de la Iglesia y las decisiones de los papas, aunque solo una pequeña parte está abierta al público. Paus 2S. Secreto 5. El Código de la Biblia. Algunos investigadores creen que la Biblia esconde un código secreto que puede predecir el futuro. Usando matemáticas y computadoras, han encontrado patrones y mensajes que, según ellos, revelan profecías y secretos divinos. Aunque esta teoría es controvertida, sigue fascinando a mucha gente. Estos 5 secretos nos recuerdan que la Biblia y la Iglesia están llenas de enigmas que todavía no se han resuelto. Cada nuevo descubrimiento nos ofrece una visión diferente sobre nuestra historia espiritual, invitándonos a seguir explorando los misterios de la fe. Éxodo del tiempo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia oculta de la Iglesia y su compleja relación con la magia. Desde las prácticas mágicas medievales hasta los amuletos y reliquias sagradas, hemos explorado cómo la línea entre la fe y lo sobrenatural a menudo se desdibuja, revelando una faceta fascinante de la historia religiosa. Esperamos que este recorrido les haya brindado una nueva perspectiva sobre la evolución de las creencias y las prácticas religiosas a lo largo de los siglos. La historia de la Iglesia, lejos de ser un relato monolítico, está repleta de matices, contradicciones y una búsqueda constante por comprender el misterio de la existencia. No olviden suscribirse a Éxodo del Tiempo para más contenido fascinante sobre historia, religión y los enigmas del pasado. Hasta la próxima. Que la curiosidad siga guiando sus pasos.